Hola amigos del campo, una vez más. En esta ocasión los saludo desde la finca del refugio en Pamplonita, norte de Santander, desde donde conoceremos todo acerca del cultivo de durazno. Esta fruta es muy cultivada en esta zona del país gracias al clima. Así que, ¿qué les parece si iniciamos este importante recorrido? El durazno es originario de China, donde las referencias del cultivo se remontan a 3000 años. Fueron llevados probablemente a Persia a través de las rutas comerciales por las montañas, llegando a ser conocidos allí como fruta pérsica. De ahí el nombre pérsica o melocotón. Estos términos llevaron a error de que los melocotoneros eran originarios de Persia. Hacia el año 330 a.C., los melocotones llegaron a Grecia y durante la Edad Media su cultivo se extendió por toda Europa. Esta fruta crece en árbol y es una variedad del melocotón, por eso es conocido como melocotonero o duraznero. El durazno es un cultivo promisorio en Colombia debido a las propiedades que se pueden llegar a encontrar o a la adaptación en los territorios donde podemos establecerlo. Es un cultivo que generalmente nosotros asociamos a clima frío, pero una vez es importante aclarar que el clima frío es muy dependiendo de cada persona, ¿sí? Es dependiendo de la percepción de cada uno. Entonces no podemos basarnos clima frío, clima medio, clima cálido, sino más bien en la altura sobre el nivel del mar. Y existen diferentes variedades de durazno, existen muchísimas variedades, más de 40 que se cultivan en Colombia, pero en general uno se puede establecer que el cultivo de durazno se da muy bien entre los 1800 metros sobre el nivel del mar hasta los 2600. Este rango es muy adecuado para este cultivo y me permite esperar buenas cosechas del mismo. Ahora, dentro de las variedades que tenemos, existen algunas que se manejan bien entre los 1800 y los 2200, otras entre los 2200 y 2400 y otras que sí requieren mayor frío. Entonces, digamos, uno de los primeros criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar establecer un cultivo de durazno es la altura sobre el nivel del mar donde yo me encuentro ubicado. Es decir, yo no puedo establecer un cultivo viendo a lo que de pronto lo que vemos en un programa de televisión o lo que escuchamos por radio, sino que nosotros debemos buscar el cultivo que se adapta a mis condiciones agroecológicas. Entonces la primera gran recomendación es que conozcamos dónde estamos ubicados, cuál es la altura sobre el nivel del mar de la finca donde estamos, cuál es la humedad relativa, la precipitación y la intensidad de brillo solar, porque la cantidad de horas sol que nosotros podemos tener en un año también me da un gran resultado frente a la producción esperada. Cuando yo combino estos factores, entonces ya yo puedo pensar en qué variedades establecer. Listo, mi finca está a 1800, está a 1200, entonces yo puedo pensar, por ejemplo, en un granjarillo, que es una variedad con muy buen rendimiento en Colombia, y con ella nosotros podemos de pronto empezar esa producción. Los diferentes patrones le permiten cualquier tipo de suelo, aunque prefiere suelos frescos, profundos, de pH moderado y arenosos. El durazno o melocotonero es muy sensible a la asfixia radicular, por ello hay que evitar los encharcamientos de agua y asegurar una profundidad de suelo no inferior a 1.50 metros. También es muy sensible al contenido en caliza activa, que no debe ser superior al 2 o 3%, ya que puede producir clorosis férrica. Aquí en la región donde estamos hay partes donde se ha primero cultivado otros cultivos transitorios. Otra gente lo ha hecho directamente en los terrenos, se hace el trazo y listo, y se siembra. Lo que hay es que tener en cuenta la distancia de siembra, y lo otro es que hay que hacer un análisis de suelo para poder aplicarle todos los correctivos que la planta necesita para arrancar bien con el cultivo. El arborito se siembra, hay que hacerle periódicamente un buen riego para que él nos prenda y no se nos seque, ¿no? Inicialmente. Después de eso, pues hay que fertilizar ojalá cada mes con una poquita, de acuerdo al análisis de suelo. Él nos dirá qué producto tenemos que aplicar, ¿no? Pero hay que hacerlo frecuente para que la planta se desarrolle normalmente, ¿no? Ya que es un cultivo que es de largo plazo, pues el crecimiento es lento, ¿no? El clima del durazno, el que estamos manejando, que es la variedad del rojo gran jarillo, se está dando desde los 1600 metros hasta más o menos unos 2300 metros sobre el nivel del mar. Acá en la finca estamos a 1980 metros exactamente. Es un clima óptimo.
En cuanto a las densidades de siembra y la humedad relativa, nuestro experto es muy claro en sus recomendaciones. Referente al cultivo, también tenemos que evidenciar donde lo sembremos, entonces la humedad relativa. Resulta que a mayor índice de humedad relativa que tengamos nosotros, mayor va a ser la probabilidad de enfermedades que pueda llegar a tener en el cultivo. Es decir, que nosotros debemos controlar precisamente la humedad relativa, y una de las formas de controlarlo es con la densidad de siembra. Colombia empezó a tener cultivos hace un buen rato, pero las densidades de siembras tratábamos de hacerlas muy separadas. Entonces eso permitía de pronto la buena circulación del aire y la poca acumulación de la humedad relativa dentro del cultivo. Después fuimos intensificando el cultivo y la fuimos haciendo cada vez más densas o más apretadas, es decir, mayor cantidad de árboles por hectárea. Y esto posteriormente empezó a generar también algunos problemas fitosanitarios. En este momento se puede decir que una muy buena densidad de siembra es de entre 6x6 o 7x7 para que nosotros podamos tener de pronto un buen espacio, una buena circulación de aire, una buena circulación también de la parte de la humedad relativa en el cultivo, para que nosotros podamos entonces controlar esas enfermedades que futuramente se me pueden llegar a presentar. De pronto cuando vamos a sembrarlos le sacamos las cuentas y decimos, no, pues que si sembramos a 5x5 pues me caben más árboles por hectárea. Y tiene razón, y posiblemente tendrá una posibilidad de mayor producción, pero eso le va a requerir dos cosas. Número uno, un mejor control de las podas para poder controlar la altura del árbol, y número dos, también va a tener la dificultad es que va a tener mayor número de fumigaciones muy probablemente para controlar el ataque de ciertas enfermedades, inclusive como la monilia, que es una de las enfermedades principales que se pueden llegar a presentar y que pueden generar grandes pérdidas económicas en algunas regiones del país donde puede tener alta incidencia. Teniendo entonces claro cuál es la densidad de siembra que nosotros queremos establecer, debemos conseguir el material vegetal a establecer. Ya buscamos la variedad que queremos, ya sabemos cuál es la densidad de siembra. Ahora busquemos el material. El material que nosotros seleccionemos debemos cuidarlo durante toda la vida útil del cultivo. Es decir, que vamos a tener más de 20 años nosotros con el mismo material vegetal. Por ello es de gran importancia invertir muy bien nuestros recursos y nuestro esfuerzo en conseguir material vegetal de calidad. Podemos hacer una reproducción sencilla, una reproducción sexual, donde tomamos las semillas de cualquier árbol y la podemos establecer, pero pues esto no me va a garantizar a mí una buena calidad de las mismas. Entonces la selección de material viene desde donde sacamos las semillas, y debemos entonces ir a campo, buscar los árboles de mejor desarrollo que ya hayan empezado producción, que tengan mejor resistencia, y de allí seleccionar las semillas para poderlas nosotros sembrar. Esas semillas nosotros las podemos sembrar directamente en el campo para poder esperar la producción, o podemos hacer un germinador. Entonces nosotros podemos sembrar esas variedades directamente en el campo. Allí pues tendríamos árboles que nosotros conocemos como criollos. Ellos van a tener un buen desarrollo, van a tener buena resistencia, pero se me van a tardar más en producir, o no vamos a tener la homogeneidad de los cultivos como lo esperamos. Por ello, lo ideal es poder hacer establecimiento de este cultivo bajo el proceso de injertación. La injertación que nosotros realicemos podemos hacerla directamente en el campo, pero vamos a tener unos mayores costos en este proceso. ¿Por qué? Porque pues, primero vino el establecimiento del cultivo, después la resiembra de todos aquellos patrones que no me sirvieron o los que no cumplieron las expectativas, pues cortarlos y volver otra vez a sembrar otros nuevos. Ello complica de pronto la situación. Por eso es mejor desde un vivero certificado, que esté registrado ante el ICA, que nosotros podamos adquirir el material vegetal que se ha injertado con un muy buen patronaje y con unas buenas yemas, para poder entonces así trasplantarlo directamente al cultivo donde vamos a dejarlo, el lote donde vamos a establecer nuestro cultivo. Cuando ya lo trasladamos, pues debemos entonces hacer una muy buena siembra, y para hacer una muy buena siembra lo primero es hacer un buen trazado. ¿El trazado qué es? ¿Dónde vamos a establecer los árboles? Ya dijimos que lo vamos a establecer entre 6x6 o 7x7. Entonces vamos a ubicar dónde es que lo vamos a establecer, y si es un terreno pendiente, la recomendación es hacerlo bajo curvas de nivel.
para que evitemos que posteriormente, a medida que los árboles van creciendo y el suelo nosotros lo mantengamos limpio, no vaya a ser que se nos empiece a venir y se nos empiece a derrumbar y perdamos entonces por ello el trabajo que hemos realizado. ¿Cómo son las curvas de nivel? Pues entonces podemos hacer un agronivel y con él entonces vamos a estar sembrando los árboles bajo el nivel de agua, ¿sí? Con este principio, es decir, no me van a quedar recticos visualmente, pero sí van a quedar a nivel, lo cual va a ayudar a retener ese suelo y que no se nos vaya a deslizar. También si lo hacemos sobre terrenos pendientes, debemos tener claro que es importante mantener cobertura bajo los árboles para que esto me ayude también a hacer una amortiguación del agua cuando llegue y a retener ese suelo en su lugar. En terrenos secos, el riego, además de asegurar una más regular y elevada productividad, favorece también la calidad de los frutos. El consumo anual de agua de un melocotonero es de 60 a 100 horas litro para una producción total de 20 kilogramos de materia seca. Una hectárea de melocotoneros consume, por lo tanto, durante el periodo vegetativo, de 2.500 a 4.000 metros cúbicos de agua. La profundidad del terreno a la que debe afectar el riego es aproximadamente de 80 centímetros. Los sistemas de riego tradicionales son el riego por surcos y a manta, con volúmenes que oscilan entre 10.000 y 12.000 metros cúbicos. Fundamentales para obtener calibre, especialmente en variedades tardías. El riego por goteo es el sistema más empleado. Las tuberías distribuidoras se colocan a una distancia aproximada entre 80 y 120 centímetros. La cantidad de agua puede variar entre 1 y 10 litros hora. Normalmente se emplean presiones de 1 a 1.5. Ya después de que tenemos el cultivo sembrado, debemos tener también claro qué requerimiento hídrico vamos a tener en este cultivo. Existen variedades con mayores resistencias a la sequía y se puede decir que hay variedades que resisten los 600 milímetros de agua año. Con unas precipitaciones de estas se pueden dar muy bien, pero la gran mayoría tienen un límite o una exigencia de hasta 1200 milímetros año. Sin embargo, aunque Colombia puede sobrepasar en muchas partes del país estas precipitaciones, siempre vamos a necesitar la parte del riego para poder ser competitivos. ¿Por qué razón? Porque nosotros, si vamos a sembrar solamente bajo la lluvia, vamos a tener un momento grande de estrés hídrico cuando llegan las épocas de verano. Colombia tiene 2 épocas de verano y 2 épocas de invierno. En estas épocas de invierno pues no vamos a tener problemas en el cultivo, pero cuando llegue el verano, principalmente en el primer trimestre del año, lo que es desde enero, febrero, marzo, que estamos en verano en el país, pues vamos a tener una dificultad porque el árbol en ese momento donde está haciendo el mayor desarrollo de él, es donde está haciendo su desarrollo vegetativo, su desarrollo también listo para la producción, y esto se nos va a cruzar entonces y nos va a reducir la producción. Por eso debemos entonces hacer el estudio y mirar cuál es el sistema de riego que mejor se nos adapta a nuestras condiciones. Podemos escoger un sistema de riego por goteo, pero que las gotas estén bien distribuidas en todo, alrededor de todo el árbol, o de microaspersión. ¿Por qué se dice que bien distribuidas? Porque resulta que las raíces del durazno son unas raíces superficiales, pero que son de bastante extensión. Se puede establecer que pueden duplicar el área foliar del árbol. Esto significa que ellos se expanden bastante y entre mayor sequía haya, pues mayor se van a expandir. ¿Qué debemos entonces nosotros hacer? Aprovechar esa expansión radicular y poder hacer el riego por todos lados para que él aproveche el agua de todos los laditos y pueda tener esa consistencia radicular bien establecida. El árbol también del durazno va a requerir un suelo suelto, un suelo profundo, donde pueda el árbol llegar y agarrar bien los nutrientes y se pueda anclar del mismo. Se dice entonces que uno antes de sembrar debe hacerse una calicata y revisar entonces qué hay en el suelo. Si son terrenos planos, pues debemos tener mucho cuidado con el nivel freático, es decir, el nivel de agua, cuando llegamos nosotros a encontrar agua en el suelo que me puede generar un freno en las raíces o también que me puede generar problemas radiculares de enfermedades por la alta humedad que llegan ellos a tocar, porque el agua se vuelve como una piedra, ¿cierto? O sea, limita el crecimiento radicular.
Siempre que hacemos entonces esa calicata, la hacemos de 1 metro por 1 metro, revisamos también el tipo de suelo, si hay muchas piedras o cómo estamos para poder entonces hacer la siembra de los árboles. Cuando vamos entonces a hacer la siembra, vamos a hacer huecos grandes. Ojalá cada hueco fuera de metro por metro. Lo más grande que podamos, que es el momento donde podemos hacer los correctivos necesarios para el establecimiento. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos primero que todo a abrir los huecos. Previamente ya hemos hecho un análisis de suelo que nos dice las necesidades de ese suelo, entonces vamos entonces a hacer los correctivos necesarios. En ese momento podemos utilizar abonos orgánicos bien compostados o también se consiguen unos organominerales que son muy buenos para este tipo de cultivos que podemos establecer desde el momento de la siembra. Allí vamos a acompañarlos con micorrizas preferiblemente para tener un mejor desarrollo radicular y con cal si el suelo necesita una corrección de pH. Siendo así, entonces ya nosotros establecemos los árboles y empezamos a hacer los cuidados del mismo, que son principalmente lo que es el riego, el deshierve, porque el árbol hay que mantenerlo limpio principalmente en las épocas que ya viene la cosecha. También tenemos que tener las fertilizaciones, que son muy importantes, que el durazno es muy exigente también a nitrógeno, aunque los excesos de nitrógeno me pueden traer problemas, pero tenemos entonces tener cuidado para basarnos en el análisis de suelo y evitar posibles problemas futuros. El riego en el durazno se debe hacer por microaspersores, unos que van abajo a cada plantica, porque para economizar agua, ¿no? Porque de todas maneras en la zona donde estamos no es muy abundante el agua, entonces lo ideal es el microaspersor, y también porque no es recomendado mucho regar con surtidores, que decimos, porque enferma mucho las plantas, ¿no? Entonces el mejor riego que existe es el microaspersión, que es el que estamos manejando en toda la zona. La altura máxima que debe alcanzar el árbol de durazno es de 2,50 metros. Esto facilita las podas y la recolección de los frutos. La idea es no dejarlo crecer tanto para el manejo, porque antiguamente, iniciando, pues no teníamos mucha experiencia a veces en el cultivo, entonces los dejábamos crecer mucho. Entonces la idea es que hay que descopar más o menos a unos 2 metros, 2,20, dejarlo hasta ahí. Es mejor dejarlo que eche hacia los lados, que no se vaya tanto de arriba para el manejo, porque para la aplicación de fungicidas, de los plaguicidas, pues se nos va a dificultar, para la recolección también. Entonces la idea es manejarlos más bajitos. El melocotonero es la especie de mayor dinamismo varietal dentro de los frutales. Cada año aparecen numerosas novedades en el mercado y la renovación varietal es de la más rápida debido a las características climáticas y de producción. La distribución varietal no solo varía con el tiempo, sino también en las áreas de cultivo. Los principales criterios de elección son requerimientos edafoclimáticos, destino de la fruta, demanda del mercado, época de producción, vocación y área de producción y calidad de la fruta. Algunas de las variedades de melocotonero más cultivadas son de pulpa blanca, de pulpa amarilla y tipo pavía. Acá en la zona empezamos a trabajar con un durazno amarillo que el nombre Jarillo. Esas son variedades que vinieron de Venezuela. Entonces ese fue el primero que existió en la región, duró dando aproximadamente unos 15 años. Es muy bueno, pero entonces a raíz de que llegó la variedad del gran Jarillo, que es el rojo, empezó a desplazarlo, porque es que el mejor tamaño, el sabor, el ciclo es un poquito más corto que el otro. Entonces todas esas ventajas en el mercado se vende a mejor precio, empezaron a desplazar el amarillo. O sea, solo en la región en este momento prácticamente el 90% que tenemos es durazno rojo o gran Jarillo. Otro criterio que debemos tener muy en cuenta es la parte de comercialización. Existe, como les decía, más de 40 variedades de durazno que podemos nosotros llegar a establecer, pero nosotros cuando las seleccionamos tenemos que mirar el mercado hacia donde queremos ir. Ese mercado es el que nos dice a nosotros qué variedades podemos nosotros llegar a establecer con el fin de que no tengamos problemas de comercialización cuando ya tengamos el durazno en plena producción. En otras palabras, cuando tenemos variedades que son muy productivas,
pero que no tienen buen comercio, vamos a tener limitaciones que se nos van a presentar después de 3 años desde establecimiento, es decir, que nos va a salir muy costoso ese proceso. Entonces, número 1, miramos que la variedad resista o se adapte muy bien a las condiciones agroecológicas propias de la finca. Número 2, el comercio que nosotros podemos llegar a realizar. Número 3, también la resistencia al ataque de ciertas plagas y enfermedades, principalmente al ataque de enfermedades de origen bacteriano. La cosecha de los frutos es la fase final del ciclo productivo y las condiciones en las que se realiza son determinantes de las características cualitativas, comerciales y de las posibilidades de conservación que tengan los distintos frutos. La cosecha del duraznero es 100% manual y consiste en recoger los frutos desde el árbol con la ayuda de escaleras o pisos para los frutos que estén a mayor altura. Hoy en día se realizan solo 2 pasadas en la cosecha, a diferencia de antes en donde se realizaban 3 a 4 pasadas desde la bolsa cosechera. Los frutos son puestos generalmente en bins rellenos de esponjas, los cuales son transportados por carros hacia la zona de embalaje o hasta la zona de almacenamiento que debe estar a la sombra. La cosecha debe ser muy cuidadosa debido a que el durazno es muy sensible a la fricción, que produce un daño visible como mancha de color pardo, a la comprensión y al golpe. Para una mejor condición de la fruta se debe forrar interiormente los cajones con plástico y es conveniente movilizar la fruta mediante una cubierta de madera que se pone encima. Por dentro del cajón los duraznos pueden proseguir con su proceso de maduración en el árbol hasta el punto de ser comestibles. A medida que el árbol va madurando más, se va desarrollando mejor, las producciones son altas. En el durazno rojo hay producciones mínimo, pueden estar en un promedio de 150 a 200 kilos en promedio por árbol, aunque hay producciones altas, ¿no? Hay excepciones donde puede dar un árbol hasta 400 kilos, aquí los ha dado en la zona. En el mercado actualmente hay bastante producción porque estamos ubicados acá en Pamplonita, pero tenemos otros municipios aledaños como es Chitagá, Caco, Tacilos, que es una zona muy productora de durazno a gran escala. Eso ha ido creciendo, ya se trasladó a Santander, ha ido, ya está en el Huila. Todos esos duraznos fueron de aquí, los llevaron hasta allá, debido al éxito que ha tenido el cultivo, ¿no? Entonces se ha ido propagando. El inconveniente que tenemos es que ahorita ya hay épocas en que hay mucha sobreproducción, entonces eso nos afecta el precio. Y el durazno nosotros acá en Colombia pues no les estamos haciendo ningún proceso, entonces todos vendemos ese en fresco. En este momento siempre es, no sé, o sea, ya pasa a ser un cultivo que hay mucho, hay muchos cultivos, hay mucha producción, hay muchas hectáreas sembradas, entonces sería como cuestión de mirar primero a ver si nosotros podemos hacer una comercialización diferente, una transformación, porque resulta de que es que los precios del mercado no son los mejores. Entonces el cultivo es costoso, a veces no nos da el precio para sacar costos de producción en este momento, entonces habría como que pensarlo, ¿no? Sí, habría que buscar otras alternativas, como que pudiéramos procesar algo para darle un valor agregado. Porque si nosotros seguimos así es muy difícil, digamos, como sostener el cultivo y sostenernos nosotros como tal. Pues ya que esto requiere mucha mano de obra, es un cultivo que es costoso. En la región, hago un paréntesis, que este cultivo le ha dado mucho progreso, le ha dado mucha estabilidad a las familias porque se da mucho empleo. La idea es que no se nos acabe, que ojalá podamos seguir con él, ¿no?